Por eso es que vienen, tiran su veneno y no suben. Buenas tardes, Joan, ¿a qué iglesia pertenece usted? Yo asisto a una iglesia cristiana, ¿Cómo se llama esa pero iglesia? el Shaddai. Pero pienso que ninguna denominación, ya sea católica, evangélica, testigo de Jehová, ninguna denominación en particular es la que se salva, sino los que hacen la voluntad del Padre, como lo dijo el Señor Jesucristo. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y lamentablemente eso no está en ninguna iglesia. No el que diga que toda la iglesia católica se va a salvar es un mentiroso. El que diga que la iglesia cristiana se va a salvar es otro mentiroso. El que diga que la iglesia adventista, o sea, es una falsa enseñanza. Al Solo los que decir hacen la iglesia, voluntad de Dios. al decir iglesia cristiana, no le entiendo cuál iglesia se refiere. Me refiero que al que diga cualquier iglesia humanamente física de cuatro paredes, No, usted ha está dicho mintiendo. iglesia cristiana. ¿Cuál es esa iglesia cristiana? No le entiendo. ¿Cuál es esa a la que se refiere iglesia cristiana? Bueno, las diferentes denominaciones cristianas que hay. Me Ah, refería a usted me está todas, no, hablando no de encajoné a ninguna. Dije católica, evangélica, sí testigo de o Jehová. cristiana. Usted me dijo cristiana. ¿Se refiere a protestante al decir cristiana? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Una verdadera iglesia debe estar conformada con seguidores de Cristo. Pero no me Eso ha sería, eso contestado. sería una iglesia cristiana. Si no son Oh, seguidores de Cristo, entonces, no si importa usted lo que está te diciendo, denomines tú. es que usted está diciendo iglesia cristiana o iglesia católica. Por eso le digo, al decir iglesia cristiana, se está refiriendo a Porque estamos protestantes. hablando, porque estoy hablando yo fui enfático, dije denominaciones, no dije iglesias como las veía o como las ve el creador, porque de hecho la palabra iglesia no existe ni en el griego ni en el hebreo, No como la existe. conocemos actualmente. Significa asamblea o llamado, y, y la palabra como la dan a entender no existe. O sea, como iglesia, como templo, eso no existe ni en el griego ni en el hebreo. Pero ¿quién está hablando de templo? Eso usted tiene que ser específico. Al decir ¿A qué te iglesia, refieres tú con la iglesia? usted, O sea, óigame esto, ¿a escuche. qué te refieres tú con que la iglesia católica es la verdadera o que la otra? Para mí eso es perder Es que el yo no lo tiempo he dicho todavía. en el evangelio de nuestro Señor Jesús, Yo no cuando lo he si dicho no, todavía. Óigame, usted escucha lo que yo no he dicho y usted no responde lo que yo le pregunto. Usted se va por otro lado. pregunta, pero sí lo dijiste antes de subir. Pregunta. Yo le digo, está consciente que usted está hablando de denominaciones que nacen con Lutero. La católica también es una denominación que nació después de la iglesia primitiva. Pues deme evidencia, porque si usted hace una afirmación, tiene que, A partir de qué siglo se comenzó a utilizar o llamar iglesia católica? Ay, huevo, papi. usted tiene que respaldarlo con evidencia. Y Bueno, si usted dice, fue mucho después de Constantino en el 325 que se comenzó a llamar iglesia católica, porque fue, si mal no recuerdo, una carta de de Ignacio de Antioquía, donde se utilizó por primera vez la palabra católica. Y de usted allí en dice adelante que la fue, comenzaron a utilizar. Eso lo dice ¿qué la historia. fecha Eso no fue? lo, ¿Qué fecha fue?
En el 100, creo, 101, no recuerdo. Pero usted está diciendo mucho después de Constantino. No, Constantino 325. Año Pero eso 100 es lo nació que Antioquía. dijo. Entonces usted se equivocó. Si me está diciendo que el siglo cuarto, entonces ahora viene a principios del siglo segundo. Lo importante es que ni el primero, ni el segundo, no se usaba. De hecho, en las cartas de Pablo, cuando se refiere a la iglesia de Roma, en ninguna parte me vas a conseguir de que saludó a Pedro. ¿Por qué si Pedro estaba en Roma, Pablo no Usted se saludó me al está obispo de Roma? yendo, mi amigo, usted se me está yendo de aquí para allá. Entonces, me dice que la iglesia es posterior, nace posterior a la iglesia primitiva. ¿Eso me dijo? ¿Sí o no? No, te dije denominación. Eso es lo que me dijo la iglesia. Denominación católica. La denominación católica salió luego de que Ignacio de Antioquía nombrara eso. ¿Cuándo? Vámonos para afuera. Vámonos para afuera. Entonces, explique bien. La Iglesia Católica nace ¿cuándo? Según la historia, en el 325 en el concilio de Nicea por Constantino. La Iglesia Católica nace en el 325 en el Concilio de Nicea. Ahora ya no es con San Ignacio. Fue Constantino el que propuso cuáles eran los libros que iban a quedar, cuáles iban a salir. No, eso después, usted ahorita me va a hablar de libros que Constantino es el que hace el canon. Entonces, hermanos, anoten, estamos recibiendo una clase de historia. Dice que nace en No el quiero dar 300, clases de historia. No vine aquí, no subí para dar clases de historia. nace en el 325, ¿es correcto que me dijo eso? Joan, nace en el 325 la Iglesia Católica. Las denominaciones. Eso dice la historia, ajá, pero igualito, no, es La irrelevante. Iglesia Católica Todas las denominaciones tienen un inicio y también tendrán un final. nacen en el 325, ¿sí o no? ¿Es correcto? Ajá, pero es irrelevante. No es irrelevante, porque ya me va a dar las pruebas usted. Ahora ya no nace con San Ignacio Prueba de en el qué. 101, como dijo. Te voy a dar pruebas de qué. ¿Nace con San Ignacio en el 301, como dijo, o nace en en el 101 o nace en el 325? No recuerdo la fecha cuando Ignacio de Antioquía escribió la carta. No recuerdo. De hecho, no tengo por qué recordarla porque yo no soy católico. No escucho nada. ¿Cuándo nace Joan? ¿301 o 101 o 325? No sé, dime tú. ¿Cuándo nació? No, pues es que usted me está enseñando a mí. No, yo no soy católico. Yo no estoy enseñando. Yo no soy maestro. No, por eso, entonces, en el 301, en el 101 o el 325, cuál de las dos que usted me está dando? Hermano, yo no soy maestro y no vine a hablar de denominación. Entonces usted está mintiendo. No sé qué estás diciendo tú.
No ¿Está vine a hablar de mintiendo usted? no vine a hablar de denominaciones. Te dije, fui Está claro que yo no mintiendo, está conozco la fecha. mintiendo. Escuchen, hermanos, cómo él me ha dado fechas. En el 325 y nace en el 101. Entonces, póngase claro usted. ¿Con cuál de las dos se queda? A mí no me interesa saber en qué fecha nació la Iglesia Católica. Bien, pero es que usted me está dando datos. Me dice que con Para- Constantino. Entonces, no sabe sí o no. Sí sé que fue con Constantino, pero ¿para qué me interesa a mí saber la fecha? No me interesa. Fue con Constantino, ahora ya no fue con San Ignacio de Antioquía. Fue Constantino el que separó la Biblia, lo que conocemos ahorita como Biblia, lo que No conoce ahorita estamos como hablando de Iglesia. Biblia, no estamos hablando de Biblia. ¿Es Ah, bueno, con San Ignacio o con Constantino? Constantino. Y lo que me dijo que San Ignacio en el 101. No recuerdo cuándo fue que Ignacio envió la carta, pero fue la Ignacio primera le envió a persona, fue la Constantino. primera, no, no, yo no dije a quién se lo envió, eso lo está diciendo tú. Por eso, entonces, ¿en el 101 o en el 325? Te estoy diciendo que no recuerdo, o sea, ¿qué parte de no recuerdo no entiendes la palabra? Entonces, ¿está seguro que con Constantino, sí o no? Ya te dije que sí. ¿Y por qué me dice que no recuerda que sí es con San Ignacio? Lo de Ignacio no recuerdo la carta cuando él escribió. Amigo, vamos a pasar a las pruebas. Deme pruebas de que fue con Constantino. Pero si yo no subía date pruebas de nada. Eso es como que si me... Es que, óigame, cuando usted sube aquí, usted queda reo de sus palabras. Sus palabras, sus afirmaciones lo obligan a Yo te puedo sustentar, demostrar otras cosas, yo te puedo demostrar otras cosas, sí, señor, pero a no, pero sustentarla. no por la historia, y Señor, no puedo, te puedo señor, demostrar yo le otra dejé cosa hablar. bíblicamente, te lo voy a Señor, demostrar bíblicamente. Hermano señor, Martín, solo yo, permítame Bíblicamente, vamos a aclarar. hermano, demostrar algo bíblicamente, no me Amigo, vas a poner historia, yo no voy a amigo hablar de historia Joan, aquí. amigo Joan, escucha lo que te quiero decir. Entonces, veniste a decir mentiras y ya quedas bien con las mentiras y querés pasar a otra cosa. Aquí tienes la carga de la prueba de las mentiras que has dicho. Tienes que probar que es cierto para que veas que hablaste verdades. Pero aquí estás diciendo mentira. Entonces Y como, esperamos la prueba de lo que has dicho. Aquí no es cuestión, es que me parece que fue aquí o me parece que fue allá. Tienes que, si eres cristiano, que crees en Jesucristo, tienes que ser legal. Tienes que decir, yo pruebo que así fue, como estoy diciendo, y aquí está la prueba. Entonces, aquí no vale que ya voy a probar, que ya voy a pasarme a otra cosa. Aquí ay, los mentirosos no ¿y qué tienen quieres que parte te en el pase? reino de los ¿Qué cielos. quieres que te pase los Adelante, hermano libros de Martín. historia? Te paso los libros de historia por el teléfono. La historia. muéstrelos, muéstrelos. Ah, o sea, no fue en el concilio de Nicea cuando se aprobaron todos los cánones No, de la Biblia. No no, fue pero no vamos a Constantino el pasar. que se abrazó al cristianismo que No vamos supuestamente... a pasar Y, todavía, no vamos a pasar al canon. Lo que queremos es que usted nos muestre la información de dónde salió, porque usted dice, quieres que te muestre todos los libros de historia. no, yo no Lea quiero mostrar el usted. libro de historia. De hecho, te estoy diciendo que te puedo mostrar otras cosas, pero de la Biblia. No, pues que No usted me vine a está hablar de historia. diciendo, te puedo, te puedo mostrar por el teléfono los libros de historia. No, no vine a hablar de historia. Yo no hablo de historia. No Pero soy es que historiador. sí habló de historia, porque dijo año 101, año 325. Ese es lo que dijo usted. Comencé a hablar de las denominaciones, que Yo ninguna le voy a enseñar denominación libros de va a historia. entrar en el reino de los cielos. Eso fue lo que Historia dije. de la iglesia. Solamente va a entrar los que hagan la Historia voluntad de la del iglesia. Padre, de Dios. Eso fue Tomo lo que hablé. 1. Historia de la iglesia, tomo 1.
Entonces, si usted se atreve a hablar de historia de la iglesia, tomo dos. Historia de la iglesia, tomo 3. Aquí está, tomo 3. Entonces, usted me viene a hablar de cosas que desconoce. Ahora, la iglesia católica es la fundada por Cristo, es la que está desde el primer siglo. Nosotros vemos huellas arqueológicas, incluso usted puede ver las catacumbas, por ejemplo, de San Calixto. ¿Ya ha escuchado eso? Catacumbas de San Calixto. Muéstrame que Jesús fundó la iglesia. Señor, ¿ya ha escuchado usted hablar sobre las catacumbas? No, yo no conozco las catacumbas de San Calixto ni ningún santo. Las catacumbas de San Calixto son atribuidos al Papa Calixto I. Al Papa Calixto I, de los bautistas del sur. Me disculpa, ¿nos podemos centrar en la Biblia? Nos podemos centrar en la Biblia. Señores, que usted viene a hablar de algo, en la Biblia. Si no te vas a centrar en la Biblia, para mí no tiene validez. Señor, viene a mentir. El Papa Calixto I fue el Papa. ¿Te vas a centrar en la Biblia, por favor? Señor, yo lo dejé hablar. El Papa Calixto XVI el Papa Calixto I es el Papa número 16 de la Iglesia Católica. Es el número 16. Bienvenido, mi hermano cristiano católico. Le escuchamos. Luego vamos a seguir con Joan. Encienda el micrófono, mi hermano. Y así, mira, los hermanos separados. Al parecer tengo problemas aquí con el internet, Martín. ¿Se le escucha bien, hermano? ¿Se me escucha? Sí, se le escucha bien. ¿Se le escucha bien? Joan viene a hablar cosas que él no sabe. Viene como un mentiroso. Suele, hermano. Entonces, Joan, vamos a definir cuál es esa iglesia. Ya hablamos de la iglesia católica. Ella nace con Jesucristo. Amén. Por la y Biblia. Ahora yo quiero saber que usted por me la Biblia. Que el protestante nace el siglo I. No vas a conseguir ninguna iglesia fundada por Jesucristo, porque Jesús no fundó iglesia. Jesús fundó ministerio. Edificaré mi iglesia. Y sobre esta palabra iglesia no existía en el griego ni en el hebreo. Si dices eso, eres un mentiroso. Señor, se lo voy a mostrar. Díceme iglesia, que es el pueblo reunido alrededor de un líder que camina buscando la santidad y honrar a Jesucristo, mi amigo. Es que la palabra iglesia que se utilizó ahí fue la misma utilizada para apedrear a Esteban. ¿Lo sabía? Eclesía, mi amigo. Por eso se habla de una iglesia en el cielo. La eclesía. Que la misma palabra eclesia se utilizó para apedrear a Esteban, porque también estaban reunidos, pero para apedrear a Esteban. O sea, eclesia puede ser para algo malo o para algo bueno. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Mi amigo, entonces no hay una iglesia que viene desde Cristo. Él fundó ministerio, pilares, baluartes. Señor, no hay una iglesia que viene desde Cristo, ¿o sí? Hay una doctrina que viene con Cristo. Entonces no hay iglesia, mi hermano César. Jesús no fundó el cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo te refieres a la iglesia? Sí, te apoyo. ¿Cómo? Qué triste escuchar el cuerpo de Cristo es su iglesia, no 4 paredes. Porque en 4 paredes hay homosexuales, hay fornicarios, hay adúlteros, y eso no es el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no tiene comunión, luz con la ignorancia de este tipo. En el cuerpo de Cristo
hay trigo y hay cizaña. Trigo y cizaña. Y ese al final, cuando sea el tiempo de la cosecha, entonces ahí va a ser arrancado la cizaña. Entonces, este señor, mi hermano, cree que no existió iglesia, mi hermano. Cree que no existió. O sea que tú me estás Fíjense, diciendo que hay comunión entre luz y tiniebla. óigame, mi amigo, hay personas dentro de la iglesia, dentro, que no se conducen como debería de ser. ¿O usted no peca? ¿No crees que si la iglesia fuera luz, fuera imposible que la oscuridad estuviera en la ¿O iglesia? usted no peca? El único cuerpo es Cristo, el que permanece en Cristo, permanecer en mí. Mostrarle, mi hermano. ¿San Pablo pecaba, sí o no? ¿Pecaba San Pablo, sí o no? Al principio me imagino que sí, al nivel de santidad que llegó al final, no creo, porque fue el único que Eso se dice atrevió a la decir, Biblia. sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y si Eso estaba dice la mandando a Biblia. imitar a una persona como a él, siendo pecador, entonces estaba blasfemando. Eso dice la Biblia, que él no pecaba. Él no pecaba. Y al final de su vida, él dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ahora estoy juntamente crucificado con Cristo. Ahora, una cosa era Pablo al principio de su ministerio, otra cosa Pablo al final de su ministerio. Es lo mismo con nosotros. Nosotros podemos tener un estado donde nos falta mucho por llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Pero si no cambiamos, no vamos a ir a la boda del Cordero, no vamos a ir para ninguna parte. Mi amigo, le pregunto, ¿era pecador, sí o no? Me está preguntando en qué etapa de su vida. Usted me habló de Primera de Corintios 11. ¿Cuándo se escribe Primera de Corintios? Pero me estás preguntando al final de su vida o al principio de su vida, a mitad de su vida. ¿Cuándo se escribe Primera de Corintios? Pablo, antes de conocer a Cristo, era pecador. Luego que conoció a Cristo, fue transformado hasta llegar a un nivel espiritual que todo o cada uno de nosotros debería llegar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. De los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. No dice yo era el primero. Mi amigo, ese es el punto. Primera de Corintios se escribe en el 54. En el 54. Y cuando se escribe Primera de Timoteo, que él dice, de los cuales yo soy, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso lo dice Primera de Timoteo. Entonces, él no dice yo era, mi amigo, yo era. Gálatas se escribe en qué época? ¿Cómo? Gálatas. Gálatas. Cuando mi amigo, el punto es que si San Pablo estaba en la iglesia y él era pecador, entonces la iglesia no tiene pecadores, mi amigo. ¿Sí o no? Pablo ellos nunca, era judío, para empezar. La palabra iglesia no existe como la conocemos ahora. Estaban reunidos, llamados a ser embajadores de Cristo, llamados a ser profetas, unos llamados a ser maestros, y muchos de ellos no lo eran, pero una cosa es que estaban reunidos y otra cosa es que pertenecieran al... No puedo perder mi tiempo con estos cantinflas, mi hermano. Hermano, ¿cómo dice dice que Cristo no vino a fundar iglesia? No dejó iglesia, sino que dejó una doctrina. ¿Y cómo estaba viendo yo lo que dice aquí en Primera de Timoteo 3:15? Imagínese, hermano. Qué barbaridad. Dios mío, me da tristeza escuchar a esta gente protestante y me da lástima de los pobres
católicos que se dejan confundir por este tipo de gente con ideas propias de ellos. Imagínense, hermano, decir que Cristo no vino a fundar iglesia. Eso es. ¿Qué libros serán los que leen? ¿Será el libro de los mormones? O no sé si el de los mormones tenga mejor información que la de este tipo de gente, hermano. Da tristeza, téngalo por seguro, hermano Martín, que se lo hablo de corazón, que me da tristeza. De lo que porque esta gente niegan la palabra del Señor. Correcto. Novita, ¿cuál es su nombre? Hola, me llamo Javier. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Javier, buenas tardes. ¿A qué iglesia pertenece? Yo soy de la iglesia del Shaddai. Esa es pentecostal, de las asambleas de Dios o De las asambleas de Dios, sí. Asambleas de Dios. Entonces, ¿usted está de acuerdo con este amigo que Jesús no dejó una iglesia? O sea, lo que pasa es que él estaba hablando de una manera que no se llegó a comprender. Yo quisiera dar una ampliación de lo que él quiso decir. Le pregunté, no es que él quiso decir, usted no está en la cabeza de él. Usted va a decir lo que él quiso decir. Usted va a decir lo que usted tenga que decir, pero yo le he por supuesto, lo que yo tengo que decir es una ampliación de lo que él y es lo que él quiso decir porque usted no está en la cabeza. Es que la iglesia, Señor, yo le estoy preguntando por el Señor Jesucristo, si que es el cuerpo de Cristo. ¿Dejó sí o no una iglesia? No dejó una iglesia como edificio. Y dejó una iglesia de edificio. Yo he dicho edificio. Yo he hablado de edificio. No, pero yo le estoy diciendo para aclarar. No, entonces no ponga palabras en mi boca. No, es que yo no estoy poniendo palabras en su boca. Yo estoy hablando de lo que usted está preguntando. Usted no está en su casa. Permítame, dialoguemos. Yo lo que le digo es si usted cree que hay una iglesia apostólica, ¿sí o no? Claro que sí. Esa iglesia es rastreable a lo largo de la historia, ¿sí o no? Claro, desde el tiempo del Pentecostés. ¿Cuál es esa iglesia? ¿La iglesia católica o el protestantismo? No, claro que no es la iglesia católica. Entonces, ¿cuál es? La iglesia que pregona el evangelio de Cristo. Señor, usted lo va a mencionar, usted, escuche lo que dijo, no es la iglesia católica, claro que no. Entonces, al hacer esa afirmación, usted me está diciendo, yo tengo las pruebas de que no. Entonces, muéstreme usted en la historia y en la Biblia que su denominación, el Shaddai, estaba en el siglo I y que la iglesia católica no estaba. Esa es la carga de la prueba que usted quiere a la espalda. Usted quiere que le demuestre algo que es imposible. La iglesia del Shaddai apenas tiene unos cuantos años de haberse conformado con unas personas. Correcto. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia del Shaddai no es la iglesia. No existía. No, claro que no. Correcto. Porque la iglesia de Cristo, ya lo voy a dejar hablar. Personas. Ya lo voy a dejar hablar. Permítame. Entonces, ya vimos que no es su denominación. Ahora, usted dijo que la iglesia católica no es. Entonces, usted tiene que demostrarme que no es la iglesia que estaba en el primer siglo. Espero sus pruebas. Ya. Es fácil. Es simplemente decir que la iglesia de Cristo es toda persona que pregona el evangelio verdadero. No, señor. De Cristo. Eso es falso. Ahora, usted puede decirme que es falso, pero para mí, como usted dijo, tiene que dar su opinión. Eso es lo que es la iglesia de Cristo. No me interesa su opinión. Me interesan las pruebas que usted pueda dar. Me interesan las pruebas. Muéstreme en un libro de historia
que la iglesia católica apostólica romana no estaba en el primer siglo. Pero se sabe muy bien que fue por el siglo tercero que recién apareció. La historia lo dice. Lo confirma con Constantino y todo eso. No. Quieran decir que Le voy después a del primer mostrar. papa, que supuestamente dice que es Pedro, que Mi después del amigo, primer papa vino el segundo papa, pero el segundo papa vino después de 300 años. Pues. O me va a decir que hubo un segundo papa después de Pedro. usted tiene las pruebas para demostrar Usted las eso. tiene en su mano. ¿Me puede decir si es así? ¿O me va a decir que hubo un segundo papa? Usted Después tiene de las, Pedro, señor, tiene las pruebas en su mano, porque si usted no las tiene las tiene. pruebas en su mano, no haga Usted las afirmaciones. tiene. Usted es el que tiene que decir sí o no. Porque si yo estoy equivocado, pruébemelo. Pues. No, deme pruebas y yo ya se lo voy a probar que usted está mintiendo. Pero Yo lo que le digo es eso. La iglesia de Cristo es toda persona no, ya verdadero de mostramos Jesucristo. que su iglesia Es la no es la salvación. iglesia de Cristo. Usted dijo, la iglesia Ahora, la iglesia ahí católica no no pone el evangelio estaba. verdadero y por eso que se sabe que es falsa. La iglesia, no. Aquí no me interesa lo que usted crea, sino lo que usted pueda Que demostrar. lo que yo creo es en Entonces, Cristo. Y si a usted no le interesa, y si yo creo en Cristo, entonces usted está mal. no. Usted me va a demostrar, yo le dije, es que usted se echó la carga de la prueba. Ahora le voy a mostrar, yo le voy a mostrar con un escrito del siglo segundo, Siglo segundo, 200 años después. ¿cómo? Siglo segundo, 200 años. No, usted no sabe. ¿Cuándo empieza el siglo segundo? Por eso le digo, 200 años después. ¿Cuándo empieza el siglo segundo? Vendría a ser por el 800, yo digo, el 300, por ahí. El siglo segundo empieza el año 300. Más o menos. Oigan, hermano, esto es triste. No, es que yo soy ignorante en eso. O sea, amigo, por ser ignorante en eso no significa que yo esté mal. mi amigo, siglo primero, primer siglo quiere decir los primeros 100 años. 100 años. El siglo segundo empieza con el 101 y llega hasta el 200. Pero si usted me está diciendo, el siglo segundo es más o menos 800 años. 200 años, claro. ¿Cuántos? 200 años, lo que está diciendo usted. ¿Y cuánto me dijo usted? 300, 200 años le dije. 300, 200. Mi amigo, déjeme decirle No se algo. llene de cosas. Dígame lo que Óigame, es concreto. óigame. Usted mi por amigo, un simple siglo cree que ya tiene la razón. por un simple Dígame lo siglo. concreto, lo que Si yo le usted- estaba diciendo. Su secta tiene unos 20 años. Su secta tiene unos 20 años. Te lo voy a mostrar. Es que- Óigame. Es que Le usted me puedo está hablar, diciendo le que la puedo- iglesia, o sea, el Mi lugar amigo, donde nos congregamos, mi amigo. eso no es iglesia. Eso no es. Hermano César, qué tremendo, mi hermano. Hermano, es una tristeza. Es una tristeza. Les agarra una habladuría y no pueden mostrar absolutamente nada. Nosotros tenemos capacidad para mostrar con Biblia y con historia. Sabemos que la iglesia está fundada por Cristo Hermano, Jesús. y estamos hablando de 4 paredes. No, para nada. No hemos mentado paredes nosotros. Eso no le interesó al Señor Jesucristo. Él le habló a Pedro. Aquí está el bocón Jehová Dios invisible. Vivo Y a invisible. ratos está escribiendo quiere ahí. subir, hermano, no quiere subir. No quiere subir, mi hermano.